Buenos días, mis amigos. Este es su amigo, su hermano Roberto Piñeres. Y en esta mañana estamos trayendo en estos días unos estudios sobre el libro Epístola de los Filipenses. Y ya presentamos la número 1. Ahora vamos a traer Filipenses capítulo 2. Les recuerdo que este es nuestro programa Confrontado del Ministerio Cristo la Respuesta. Y como les dije, estamos en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Filipenses lee así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, recibiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en este estudio de Filipenses podemos ver del versículo 1 al 4 del capítulo 1 la unidad a través de la humildad. La unidad a través de la humildad. La base de la unidad cristiana se expresa por medio de las cláusulas condicionales sí, sí, sí. En griego, estas cláusulas no expresan dudas, sino que se utilizan para hacer énfasis en una expresión. Miremos en este capítulo 2, versículo 2. El discipulado es un proceso de aprendizaje en torno a la vida de Jesús, que hace del Señor el centro como mentor y como modelo. Aquí tenemos que tomar una acción en este versículo 2, y es: esfuérzate por mantener la unidad con otros creyentes en sus pensamientos, actitudes, amor, espíritu y propósito. Reconoce que la enseñanza separatista, derecho de tener propia opinión, no es bíblica. La enseñanza separatista no es bíblica. Arrepiéntete y deja la arrogancia para el bien de la unidad del cuerpo de Cristo. Y aquí voy a traer una nota de ese capítulo 2 de Filipenses en los versículos 3 y 4. Verdad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno de lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquellos que observan una vida de piedad ven el rostro de Dios. Esta es una de las principales tareas de la iglesia, o sea, de los creyentes: la piedad. Esto evita todo lo que trae desunión o división. No hace que los demás, no yo, sea el centro de nuestras preocupaciones. El centro de nuestra preocupación como cristianos no soy yo, son las necesidades y las preocupaciones de los demás. Por eso los invito a vivir desinteresadamente. Da la espalda a toda ambición egoísta o actitud arrogante. Estima a otros como gente más importante y meritoria que tú. Pon a los demás
primero que a ti. Eso nos enseña el libro de los Filipenses. Y miremos ahora el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren estas palabras. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesús escogió echar a un lado su naturaleza divina y adoptar la forma humana mortal. Como hombre no escogió las riquezas, el poder o las posiciones elevadas en el mundo, sino que vino como siervo y murió como un criminal. Se humilló en todo confiando en Dios. Este es un llamado a nosotros, los creyentes, a los cristianos, a renunciar a atribuciones, a atribuciones muy estimadas, a posesiones en nuestro medio cultural y aceptar el papel asignado por Dios. Aunque esa actitud no traiga consigo el reconocimiento social. Sin embargo, confía en Dios, la forma de establecer tu nombre y promoverte en el mundo. Confía en Él. Renunciar a todo aquello vano, a cosas estimadas por el mundo, por la cultura, y aceptar el papel asignado por Dios, aunque esto no te dé reconocimiento. Adopta la actitud de Cristo de desinterés, servidumbre, humildad y obediencia. Esto nos enseña el libro de los Filipenses en estos versículos que leí. Al igual que Cristo dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir, debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás, por el bien de las demás personas. En el versículo 6, en forma de Dios. La frase no se refiere al aspecto físico, sino a su esencia divina, algo que permanece inalterable en Cristo. Al igual a Dios se refiere al modo de existencia de Cristo. El Señor comparte la gloria y las prerrogativas de la divinidad, pero no considera esa condición como algo de que aferrarse celosamente. Por el contrario, Jesús renuncia voluntariamente a su gloria cuando vino a la tierra, aunque siempre retuvo su esencia divina. Recalcamos en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Expresa completamente la renuncia de Cristo a despojarse a sí mismo. Hecho semejante sugiere que Jesús era realmente hombre. Su humildad era genuina. Volvemos a los versículos de 9. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
consagrar a la obediencia, permitir que la salvación de Dios obre permanentemente en ti. Reconoce que toda tu vida cristiana es obra de Dios. Miremos lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Sin negar la libertad humana, se destaca la participación de Dios en la salvación del individuo, tanto en su decisión inicial como en su posterior progreso. O sea, tenemos que entender este versículo 13. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En la salvación Dios interviene y produce en nosotros eso, el querer como el hacer. Vamos a ir un poquito al versículo 15, donde dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Al igual que los cuerpos celestiales brillan en medio de la oscuridad de la noche, así la vida de un verdadero cristiano debe brillar en medio de las tinieblas morales de este mundo. Tenemos que ser luz entre las tinieblas. Luz entre las tinieblas. Adelantemos un poquito y vámonos al versículo, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Pues en ninguno tengo del mismo ánimo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Comprende que preocuparse por los intereses de Cristo significa también preocuparse con interés, con completo desinterés por el bienestar de los demás. Tu prójimo, de todos aquellos que tú conoces. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, yo quiero preocuparme, pero resulta que, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo tengo que hacerle bien? Vamos a mirarlo en el libro de Lucas, una explicación sobre esto. Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. 39. Vamos a leer rápidamente. Busquen el libro de Lucas, capítulo 10, 25 a 37. ¿Ya lo tienen? Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, y a veces nosotros queremos como justificarnos, es que ¿a quién le puedo hacer el bien? ¿Quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Un religioso pasó de largo. En la ley judaica ellos no podían contaminarse con aquel hombre. El hombre podía estarse muriendo, no lo podían tocar. Legalismo. Un religioso. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Dos religiosos. No podían contaminarse. Se podía morir la persona, pero no podían ayudarlo. Ese no era su prójimo, no era su deber. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Un samaritano. Un hombre de Samaria despreciado por el pueblo judío. Es más, los judíos cuando iban de viaje evitaban pasar por Samaria, desviaban su camino por no entrar por Samaria. No eran del agrado de los judíos. Pero aquel hombre, viéndole, fue movido en misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz lo mismo. Todo este versículo, todo este capítulo 2 del libro de los Filipenses es una enseñanza de cómo Jesús se despojó de todo con humildad, dejó su reino de gloria, fue humilde, renunció a sus riquezas, despojándose a sí mismo. Y dice semejante, sugiere, semejante a hombre. Su humanidad era genuina y él renunció a todo. Esto nos enseña en este capítulo 2 de Filipenses a usar la misericordia. Nos enseña a que nosotros, si amamos a Dios verdaderamente, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Que no hagamos nada por contienda dentro de la iglesia. Que seamos humildes y obedientes. Que seamos la luz del mundo, que brillemos como los cuerpos celestiales. Como dice el versículo 15, al igual que los cuerpos celestiales brillan en medio de la oscuridad de la noche. Así la verdadera vida de los cristianos debe brillar en medio de las tinieblas. De las tinieblas morales que tiene este mundo. Esta es la enseñanza que traemos en el día de hoy para este capítulo de Filipenses. Espero que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nuestro próximo estudio es sobre el mismo libro, Filipenses, epístola de Filipenses. Vamos a estudiar el capítulo 3. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, aprendemos de ti y tú nos guías, Señor, a cómo guardar nuestras vidas, a cómo ser verdaderos cristianos y seguidores de Jesús, a usar de misericordia con los demás. Si decimos que te amamos, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Te gustó el mensaje? ¿Quién es tu prójimo? Ahora mismo ve y haz tú lo mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.